Bueno, vamos a avanzar con el siguiente método para medir impacto, que nos va a ser especialmente útil cuando la participación sea imperfecta. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Nuestro modelo base es el que veníamos viendo. Eh, para que beta estime el AT necesitamos exogeneidad. Bien, eso antes en aleatorización pura lo teníamos justamente por ser aleatorio. Recordemos que igual lo tenemos apenas hacemos el sorteo. Después no necesariamente, pero bueno, eso lo tenemos que arreglar por diseño. Bien. Pero podría llegar a pasar que la participación del programa no sea perfecta, como en el experimento de Oregon. Entonces, individuos del grupo de tratamiento pueden no cumplir con el tratamiento y algunos individuos del grupo de control pueden buscar otras formas de inscribirse. Si hay individuos del grupo de tratamiento que no lo cumplen y esos terminan con T sub I en 0, esos que no lo cumplen probablemente capaz que correlaciona eso de alguna manera con el error, porque para ese individuo, para esos individuos, capaz que cambia el tipo de individuos que son, entonces tiene algo que ver con alguna variable no observada. Después lo que podría pasar es que algunos individuos que no pueden participar se logren anotar igual. Por ejemplo, sería, y no me puedo vacunar en capital por el COVID, digo que tengo domicilio en provincia y me vacuno en provincia. No sé, lo que sea. Eh, consigo de alguna forma colarme, le pago una coima a alguien, hago un trámite trucho, cualquier cosa. Entonces eso también nos puede perjudicar. Y después lo que se llama el program placement, donde se implementa el programa, podría llegar a no permitir aleatorización. Por ejemplo, si yo quiero decidir dónde construir hospitales y no lo voy a hacer al azar. Es algo muy importante construir un hospital y no tenemos presupuesto para tratar a todos los lugares que necesitan hospitales y además hacerlo aleatorio no es muy ético, ¿no? Como que tendremos que hacerlo en los lugares más prioritarios. Entonces, bueno, los gobiernos hacen políticas donde más se necesitan. Entonces esto nos va a agregar, estas dos cosas nos van a agregar ruido a nuestras estimaciones de impacto y la idea es que podamos introducir una variable instrumental y modelarla de tal forma que podamos separar el impacto del ruido. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver dos grupos principales que son los incumplidores, están los que no cumplen, que son... vamos a primero concentrarnos y casi todo el tiempo concentrarnos en la participación imperfecta, porque es lo más fácil de modelar con la variable instrumental. Vamos a tener cuatro grupos, después vamos a ver, pero pensando en los incumplidores, tenemos los que no cumplen, que dijimos que son invitados a participar del programa y no se inscriben o lo abandonan. Y después tenemos los colados, no fueron invitados a participar del programa, pero de alguna manera logran entrar. ¿Bien? Ambos grupos me van a causar un sesgo de selección si yo uso el modelo base, porque T va a excluir a los que abandonan y incluir a los que se colaron. Entonces yo no puedo evaluar solo por quienes reciben el tratamiento. ¿Bien? Bueno, vamos a introducir nuestra variable instrumental. Nuestra variable instrumental la vamos a llamar Z y va a tener que cumplir una serie de condiciones. Primero, tiene que ser lo que llamamos relevante. Quiere decir que de alguna manera Z tiene que explicar fuertemente a la participación en el programa o el recibir el tratamiento. O sea, Z tiene que ser una variable que fuertemente esté relacionada con recibir el tratamiento. Después queremos exigir exogeneidad respecto del error estimando el impacto. Esto no se puede testear, ya que epsilon, o sea, este error representa cosas que no podemos medir. Entonces, esto lo vamos a tener que, es como la otra exogeneidad, la de t, la vamos a tener que evaluar por construcción. De alguna manera vamos a tener que diseñarlo para que esta hipótesis sea razonable, para que este supuesto se cumpla de forma razonable. Bien, acá hay mucho de hacer de enemigo del diablo y de lo que sea.
Bueno, y por último, ausencia de efecto directo. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que yo ya sé si el individuo participó del programa o recibió el tratamiento, Z no impacta en el resultado. Por supuesto que Z impacta en el resultado, porque Z impacta en si es tratado o no es tratado, y si es tratado o no es tratado, en teoría debería impactar en el resultado. Entonces, ¿pero qué pasa? Que yo lo que necesito es que una vez que yo sé si es tratado o no es tratado, Z no tiene ningún cambio en el resultado. Bien, esto tampoco lo podemos testear, no lo podemos evaluar con los datos, va a tener que ser razonable por diseño. En principio, esta y esta podrían llegar a ser muy parecidas. Vamos a hacer un ejercicio muy grande de imaginación para empezar a pensar qué podría afectar una cosa y no la otra. Están medio bastante relacionadas, pero vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, supongamos que queremos ofrecer una capacitación a docentes de matemática para mejorar el nivel de los alumnos en un examen nacional. Y queremos saber qué impacto tiene. Entonces, hacemos un sorteo para ver cuáles docentes pueden inscribirse. Bien, pero los docentes no necesariamente van a hacerlo. Entonces, si nosotros observamos TSUBI, que es si terminan el curso, supongamos que es si hacen todo el curso y aprueban un examen al final, vamos a encontrar un sesgo de selección. Va a haber algunos que se anoten y abandonen, va a haber algunos que no se anoten, va a haber algunos que logren anotarse a pesar de no haber sido sorteados, o que logren, depende cómo yo mida T también, ¿no? Pero bueno, yo voy a tener un sesgo de selección. Entonces, mi variable instrumental va a ser si el docente salió sorteado para poder inscribirse. Bueno, ¿es relevante? Si yo hice el sorteo bien, debería ser relevante, porque se supone que nadie tiene permitido inscribirse si no salió sorteado, y se supone que es una capacitación que es de interés, ¿no? No me sirve de nada que yo mande el sorteo y que a nadie le interese, ¿no? Entonces, es muy probable que si la suficiente cantidad de docentes se inscribe y que esto es promocionado y es algo que queremos que hagan, o incluso si les damos un incentivo para hacerlo, un incentivo... bueno, está bien lo del incentivo, por ahí lo discutimos más adelante, pero si esto es algo que los docentes quieren hacer, que en general los tratamientos son algo bueno, que queremos que los individuos quieren hacer, nos va a alcanzar con el sorteo, como en el caso de Medicaid, para que sea relevante. ¿Bien? Bueno, la exogeneidad. Podría ocurrir que se cumpla simplemente por ser un sorteo, ¿no? O sea, esto es lo más razonable a pensar. Si yo sorteo Z, no tiene por qué tener nada que ver con errores de variables no observadas o características no observadas, y no tiene por qué tener ninguna relación con el error. Ahora, por ejemplo, podría pasar que después del sorteo tenga un efecto psicológico en los docentes que... está difícil. Esto aplica estoy tratando, bueno, está el otro, la ausencia de efecto directo, ¿no? O sea, yo estoy tratando de pensar un ejemplo que no aplique al efecto directo, pero que sí rompa la exogeneidad. Podría ser que los docentes que no ganan el sorteo, pusemos un poco la imaginación. Bueno, vamos con la ausencia de efecto directo. Podría ser que los docentes que no ganan el sorteo están mucho más motivados porque están enojados que no ganaron el sorteo, y se estudian los materiales del supuesto curso que iban a dar y se esfuerzan muchísimo. Entonces ahí Z impacta Y aún sabiendo T. Entonces,
tenemos un problema con la ausencia de efecto directo y también tenemos un problema con la exogeneidad. Ahora, ¿qué sería tener un problema solo con la exogeneidad? Bueno, tendría que no tener efecto en Y, pero y podría ser, por ejemplo, no sé, los que no salieron sorteados tienen una serie variable de efectos psicológicos, entre se desmotivan, otros se esfuerzan más, lo que sea, su impacto es el mismo. Cuando medimos la covarianza dado t, nos da que no hay, pero es mucho más variado. O sea, tenemos un error mucho más grande, porque lo que hubiera pasado si todo seguía igual. Si todo seguía igual, nada, todo seguía igual. Y nosotros les causamos un efecto con el sorteo que les causó una serie variada de cosas que hace que el error sea más grande, por decir algo. Hay algo no observado en lo que les pasó a esos docentes. Nada, que tiene que ver con los efectos psicológicos que tuvieron, que no afecta a su resultado. Respecto de la covarianza de Z con Y, pero que sí amplía los errores, por ejemplo. Está complicado. Por ahí con otro ejemplo es más fácil ver esto. También podría ser que el sorteo notificamos por mail eh, el sorteo y a todos los que tienen Yahoo les cae en la carpeta de spam. Los que tienen Yahoo no tienen... Bueno, es re difícil. No voy a ir por ese lado. Es muy difícil pensar estos por separado. En general, yo quiero que cuando yo hago la regresión con T... bueno, igual todavía no vimos el modelo. Bien. Ahora la única regresión que conocemos es la del modelo base. Avancemos. Bueno, otra cosa que yo podría hacer, porque podría ser algo como injusto, sortear la participación directamente, es yo abro el curso a todo el mundo, no lo comento mucho, o sea, no hago una gran difusión, capaz que es algo que da el Ministerio de Educación y la gente no se entera, y como instrumento lo que yo hago en el experimento es le envío a distintos docentes una promoción. Les promociono el curso de forma aleatoria y capaz hasta les doy un pequeño incentivo. Les doy, no sé, 100.000 pesos si lo hacen. Vamos a jugar con esto. 100.000 pesos puede parecer mucho, pero bueno, es un poco el chiste. Bueno, ¿es relevante? Y es mucho más fácil que una promoción no tenga tanta relevancia como un sorteo, más si es un sorteo sobre gente que se inscribe, que quiere hacer el curso, ¿no? Podría ser que nuestra población de interés es la gente que quiere hacer el curso y queremos saber qué impactos tenemos sobre la gente que quiere hacer el curso. Entonces, la gente se anota, como en el Medicaid, les damos el sorteo y sobre ese sorteo... bueno, hay más chance de que lo hagan porque ellos lo querían hacer. Entonces, en este caso, el de la promoción, tenemos más chance de que no sea tan relevante el instrumento y esto nos puede traer un problema, lo que se llama el problema de los instrumentos débiles. Por ahora vamos a asumir que esto no pasa. Pero bueno, me interesa un poco ver con esto de la promoción. Supongamos que yo le doy 100.000 pesos si lo hacen y esa es mi acción de promoción. Bueno, ahí podría ser que el hecho de recibir 100.000 pesos afecte tanto la ausencia de efecto directo, porque por ahí esa plata les da un bienestar psicológico que hacen que sean mejores docentes y entonces el resultado es mejor. Y puede ser que afecte a la exogeneidad con variables no observadas que tienen que ver con, no sé, el efecto que hayan tenido esos 100.000 pesos. Estamos usando la imaginación. Vamos a ir después con ejemplos más concretos que van a ser más fácil pensar estos ejemplos. Bien, bueno. Vamos a ver qué modelos podemos tener con esta nueva variable instrumental. Bueno, el primero es uno que ya lo vimos, no lo vimos con estas esperanzas, pero es el intent to treat, que es
es el efecto de la decisión de, por ejemplo, sortear esto o de promocionar esto. Es algo que es de mucho interés y puede ser más interesante que cualquier otra cosa porque, bueno, yo a fin de cuentas, supónganse que yo voy a dar una transferencia de dinero a la gente pobre y no lo puedo hacer en todo el país. Entonces lo hago por ciudades o por pueblos. Entonces, yo lo que podría hacer es medir el impacto del pueblo según si fue elegido o no fue elegido. ¿Por qué? Y porque dar esa transferencia de dinero a una cierta población o a las madres de esas ciudades, por ejemplo, me puede dar una idea del impacto que tiene sobre toda la ciudad. Y entonces ahí yo puedo capturar el spillover y el efecto sobre toda la economía de la ciudad como un todo. Y entonces ahí estoy midiendo el impacto que tiene la política pública independientemente de si la gente termina anotándose en el subsidio, de cuánta gente lo cobra, de lo que sea. Puedo medir eso y puede ser más relevante que ver lo que le pasó a la persona que recibe esa transferencia de dinero. Porque capaz que a lo que a mí me interesa como político puede llegar a ser un programa como incentivo económico, o no me acuerdo cómo se dice, de estímulo económico. Me interesa más ese aspecto que mejorar la vida de la persona que necesitaba esa transferencia de dinero. Y podría ser que me interese más eso. Entonces, bueno, si Z es aleatorio, podemos calcular el intent to treat usando el modelo de siempre. ¿No? O sea, es el modelo no hace falta emplear mucho más, es el modelo de siempre. Acá en lugar de aparecer T, aparece Z. Esto lo hicimos con el experimento de Oregon y es el efecto de haber sido sorteado, ya sea como individuo, como ciudad, como hospital, lo que sea. Depende de lo que estemos tratando. Bueno, esto es lo que hicimos en el Medicaid de Oregon, donde Z estaba acá puesta como lottery. Bien. Y bueno, es esto que venimos discutiendo. Mide el efecto de la decisión política de tratar, ¿no? Y bueno, yo estaba hablando del primer ejemplo, asignamos un programa de transferencias de dinero a algunos pueblos y a otros no, es lo que venía diciendo. Después, imaginemos que asignamos a docentes la posibilidad de participar de una capacitación de forma aleatoria. Bueno, si yo midiera acá, la cuestión es cómo mido, cómo considero si alguien fue tratado o no fue tratado. Considero que alguien fue tratado si fue a la primera clase, si tuvo una asistencia de más del 70%, si aprobó el examen, si es que había un examen. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo cómo yo considere eso, capaz que hay una persona que miró todos los videos del curso o no iba a cursar o estudió el material o un otro amigo docente le contó cómo fue la participación y entonces hizo que alguien que no tuvo el tratamiento mejore. Bueno, eso en realidad eso no lo. Depende cómo midamos el experimento. Si yo lo hiciera a nivel escuela y las escuelas son las que salen sorteadas, la cuestión es que interesarme en el efecto que tiene el tratamiento podría no ser no ser tan interesante si no sabemos hasta qué punto el tratamiento es completo o no es completo, mejora o no mejora. Entonces, y también, bueno, o sea, yo estoy ofreciendo una capacitación que tiene el costo en función de los cupos que yo hago para el sorteo. Entonces, si mi costo está en función de los cupos que yo puse para el sorteo, que depende exclusivamente del sorteo y no de si aprueban el examen, ¿por qué yo no estaría interesado en medir el efecto más respecto del sorteo que de otra cosa? Entonces puede tener también que ver con cómo yo justifico los costos. Si yo ya tengo los costos en función del sorteo, y no tiene sentido
capaz comparar en función de si aprobaron el examen final o no es tan directo. Yo lo que quiero saber es, yo enchufé esto en estos docentes, si lo hago de vuelta en otro lado o si se lo doy a todos, ¿qué efecto tendría? Y bueno, si se lo doy a todos, no todos van a terminar la capacitación, algunos la van a empezar, lo que sea. Bueno, entonces este es el tipo de preguntas que donde el ITT podría ser interesante. Después, podría ser que nosotros no tenemos control directamente sobre si la persona se trata o no se trata. Por ejemplo, esto es algo que se hizo en Kenia, creo. Pero es mucho más complejo lo que se hizo en Kenia. O sea, esto es una simplificación completa del escenario. Pero imaginemos que hay una epidemia parasitaria y nosotros lo que hacemos es repartimos de forma gratuita medicamentos en pueblos de forma aleatorizada. Entonces, en unos pueblos lo hacemos y en otros no lo hacemos. O lo podemos hacer a nivel individuo. Y lo que tienen estas intervenciones médicas es que nosotros no podemos obligar a la gente a medicarse. O sea, eso no es algo ético. Algunos van a seguir nuestro consejo y otros no van a seguir nuestro consejo, pero lo único que yo puedo hacer, lo único sobre lo que yo tengo control es si les doy gratuito o no les doy gratuito los medicamentos. Entonces, después lo que hagan con eso, y bueno, nunca voy a tener control. Entonces, en este ejemplo, a mí me sirve mucho más saber qué pasa en función de si el individuo o el pueblo recibe de forma aleatorizada la posibilidad gratuita de acceder a estos medicamentos, que de ver qué pasa si yo voy y le deslizo el medicamento por la garganta, porque yo no voy a ir a obligar a la gente a tomar este medicamento. Entonces, como yo no puedo hacer eso, quizá no me interesa el impacto de qué pasa haciendo eso, ¿no? Como, bueno, es algo que no puedo hacer de todas maneras, entonces, ¿para qué quiero el impacto? Entonces, este es otro ejemplo donde el intent to treat podría ser más interesante que saber realmente qué efecto tiene el tratamiento, que todavía no vimos cómo se hace. Bueno, entonces vamos a necesitar una forma de medir el efecto de recibir el tratamiento sin ruido debido al incumplimiento. Entonces, nuestra identidad fundamental para el resultado es esta. Y lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos este truco de, que es esto de pensar en los contrafácticos, de qué hubiera pasado si a este individuo no recibía el tratamiento y qué hubiera pasado si lo recibe, y usar esas variables aleatorias que no las conocemos para estudiar qué relación tiene con lo que queremos medir. Entonces eso, que es un poco confuso, lo vamos a llevar a un nivel más de profundidad, ¿no? Vamos a definir otras variables que hacen lo mismo con T que hicimos con Y. Entonces, T sub i en 0 es la participación que tendría el individuo, o sea, es 0 si no participa y 1 si participa. Es la participación que tendría si su variable instrumental fuera igual a 0. ¿Bien? Y de igual manera, T sub i en 1 es la participación que tendría si su variable instrumental fuera igual a 1. ¿Bien? Entonces, con esto podemos extraer una nueva identidad fundamental en donde si el individuo es tratado o no es lo que haría el individuo en caso de no ser tratado, más lo que haría en caso de caso de que la variable instrumental fuera 0, más el diferencial de lo que haría el individuo si la variable instrumental es 1. ¿Bien? Entonces, de esta manera tenemos un análogo a la del impacto. Y con esto vamos a poder ver, por eso yo les dije que había en realidad 4 subpoblaciones, y es interesante entender estas subpoblaciones. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Perdón, yo estoy acá, el título es LATE. Bien, nosotros vamos a querer medir el efecto de recibir el tratamiento, y ese efecto nos va a llevar a comprender algo que es lo que se llama el LATE, Local Average Treatment Effects, que fue introducido por Invens y Angrist en 1994. Ellos son dos investigadores que avanzaron mucho en la evaluación de impacto con varios estudios y recibieron el Premio Nobel de Economía en 2021 por esto.
Y bueno, este es uno de sus resultados más, más interesantes. Es un paper que está muy bueno leer. Después vamos a ver qué es lo que desarrollan, pero yo les recomiendo que si les gusta esto, porque tiene, de vuelta, tiene muy pocos elementos, pero logran destrabar algo muy importante. Y estamos progresando hacia eso. Entonces, bueno, esa es la motivación. Entonces vamos a tener 4 subpoblaciones en función de lo que acabamos de definir y en función de, bueno, en función de lo que acabamos de definir. Los cumplidores son los que cumplen lo asignado por la variable instrumental. Si les doy la oportunidad de participar, participan, y si no, no participan, no reciben el tratamiento. Después están los always takers. No importa lo que hagamos, siempre acceden al tratamiento. Si yo les digo, te podés vacunar en ciudad, se vacunan en ciudad. Y si yo les digo, no te podés vacunar en ciudad, ponen el domicilio en provincia y se vacunan en provincia. O sea, hacen lo que tengan que hacer para recibir el tratamiento. Están los never takers, que nunca acceden al tratamiento, no les interesa, entonces no, nunca quieren acceder. Por ejemplo, son los que nunca tomarían el medicamento antiparasitario porque no creen, no sé, no creen en la medicina, no sé, lo que sea, o no nos creen a nosotros. Y están los defiers, que son los rebeldes. Esto es un poco más, es el grupo más extraño este, ¿no? Por suerte es el grupo más extraño porque nos interesa que sea un grupo extraño, pero es un grupo tal que si yo les doy la oportunidad de participar, no participan, pero si no les doy la oportunidad de participar, van a querer participar. O sea, son rebeldes. Sí, hacen la contra, son contreras. Es un grupo extraño, pero siempre hay algún rebelde con estas cosas. Esto no lo podemos saber, ¿no? Como qué sé yo, podría ser una persona, esta gente existe, o sea, podría ser una persona que, si vemos, pensando de vuelta en la capacitación de docentes, capaz que si la recibe no le interesa y no hace el examen, va a las primeras clases y no completa el curso, o ni lo que sea, y si no se lo dan, está tipo, no, no puede ser, yo no voy a anotar igual, yo no voy a permitir, como, no sé, como que tiene algún orgullo o alguna, no sé, es un rebelde. Estos son los rebeldes, ¿bien? De vuelta, usen la imaginación y piensen en el caso que quieran. Bueno, y me va a interesar definir qué pasa con esta resta, porque después nos vamos a enfocar en esta resta. Y los que cumplen lo asignado, bueno, acá tienen 1 y acá tienen 0, entonces vale 1. Para los always takers esta resta vale 0, quiere decir que sí, vale 0. Para los never takers, esta resta también vale 0. Y para los rebeldes, esta resta vale menos 1. Para los always takers, t en i sub 0 ya es 1. Entonces, por eso esto al valer 0 ya está, ya es 1. Y para los never takers, esto es 0 y esto es 0. Entonces, de todas formas, vale 0. Eso es como una forma de interpretarlo. ¿Bien? Bueno, nuestra variable instrumental tiene todas las condiciones que necesitamos para avanzar, menos una. Vamos a pedirle algo más a, a este comportamiento, ¿no? Queremos que, pensando si la variable instrumental es binaria, que el estado de tratamiento siempre sea mayor o igual a, dado que la variable instrumental es 1, que si la variable instrumental es 0. Entonces, los cumplidores cumplen esto, porque esto vale 1 y esto vale 0. Los always takers cumplen porque esto vale 1 y esto vale 1. Esto es para todo individuo. Los never takers también, porque esto es 0 y 0. Los únicos que no cumplen esto son los defiers. Entonces, yo voy a necesitar que, bueno, esto, perdón. Yo lo que le voy a pedir como supuesto extra es que los defiers no existan. ¿Bien? Que los defiers no existan capaz es algo fuerte, ¿no? Yo lo que quiero es que bajo condiciones razonables, pensar que si hay defiers no me van a mover la aguja también. Eso podría ser otra forma de verlo, pero
porque si no uno no podría medir nada, ¿no? Es como, bueno, sí, yo mido la distancia de acá al sol, sí, siempre le voy a pifiar por unos centímetros, pero no me importa, es la distancia de acá al sol, digamos. Quiero que no sea razonable pensar que los defiers son un problema. El supuesto es que no los hay. ¿Bien? Bien. El soporte de Z en realidad puede ser cualquiera, no solo 0,1. Entonces, la regla de monotonicidad lo que nos dice es que para todo par de elementos en el soporte de Z, o siempre uno es mayor para todos los individuos y el otro menor, o igual, o al revés. Eso para cada par. Cada par tiene su regla y está todo ordenado de alguna manera. Bien, y bueno, esto, como dije, implica que no existen los defiers. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a querer hacer con esta variable instrumental es limpiar a la variable de tratamiento de la señal que depende del instrumento. O sea, vamos a querer limpiar nuestro problema de la participación. Entonces, vamos a modelar nuestro problema en dos regresiones. Es cuadrados mínimos en dos etapas, o Chu ordinary least square, o también viene Chu SLS, pero no sé qué es SLS. O sea, es lo mismo, pero no sé qué es la sigla SLS. Entonces, primero vamos a plantear la siguiente regresión, donde vamos a modelar al estado de tratamiento como una constante más una pendiente por la variable instrumental. Esto machea con la identidad fundamental del estado de tratamiento que vimos antes, ¿no? Esto debería, si esto es exógeno, esto es como ver solo la de la aleatorización de antes. Si esto es exógeno, por ejemplo, esto es aleatorio, esto es t sub i en 0 y esto es la diferencia entre t sub i en 1 menos t sub i en 0, tal cual como nos pasaba con el resultado, ¿no? Y si esto es un sorteo, esto es exógeno y entonces esta estimación de acá va a ser insesgada para el impacto que tiene esto en el estado de tratamiento. Igual no me va a interesar meterme a fondo en eso porque en realidad a mí no me interesa este impacto tan fuertemente. Me interesa usar esto para otra cosa. Nosotros, una vez que tengamos esta regresión, vamos a estimar el estado de tratamiento sombrero, o sea, el que sale de esta regresión, para cada individuo y lo vamos a usar en esta otra regresión. ¿Bien? La esperanza con esto es que nosotros podamos limpiar el resultado respecto del incumplimiento. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué pasa con eso y cómo podemos demostrar eso. Pero, bueno, nada. Bueno, esto también puede verse de esta manera. Es lo mismo, o sea, obviamente nosotros igual vamos a hacer mínimos cuadrados en dos etapas, pero podemos pensar que el modelo de fondo es este también, es otra forma de verlo. Y nosotros, algo que nos va a generar problemas es que venimos asumiendo que beta es homogéneo. Quiere decir que para todos los individuos, beta sub i es igual a un beta constante. O sea que este que está acá es el modelo del mundo real. Y hasta ahora esto no nos había traído problemas. Ya vamos a ver por qué, ahora en un par de slides. Pero vamos a ver qué pasa con este modelo en dos etapas, asumiendo que esto es realmente homogéneo. Bien, entonces nosotros vamos a ver que nuestro beta tiene, si nosotros despejamos beta de esta covarianza, o sea, de esta identidad, vamos a ver que nos queda como este cociente de covarianzas. Y vamos a ver qué pasa cuando el modelo real es este, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es enchufar esto acá, ¿bien?
Bueno, nosotros con ZI binaria podemos expandir esta covarianza así. Como ZI es binaria, primero nos vamos a enfocar en esta esperanza. Esto, bueno, esto voy a ver si puedo dibujar, porque en realidad lo que está sucediendo acá es que esto se parte en dos términos. P z sub i en 1 igual a 1 por la esperanza de i sub i por z sub i, o sea, esta misma esperanza de acá, condicionada a z sub i igual a 1. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá aparece solo i sub i? Y bueno, porque z sub i ya sabemos que es 1, entonces esto es 1, no me interesa. De este lado, acá tenemos la probabilidad de z sub i igual a 0, y acá lo que tenemos es la esperanza de z sub i por i sub i dado, etc. Z sub i igual a 0. Pero como este es 0, esto ya es 0. Entonces, por eso se nos va este término. Bueno, voy a borrar todo esto. Esto lo tendría que haber agregado, pero me doy cuenta que no está tan claro. Entonces, vamos a seguir con el desarrollo. Bien. Entonces, lo que me va a terminar quedando es que la esperanza de ZI por I sub I es esto de acá. Después me interesa desarrollar este otro término. La esperanza de Z sub I es sencillamente la probabilidad de que Z sub I sea igual a 1 por ser una variable binaria. Y la esperanza de Y podemos hacer el mismo desarrollo con probabilidad total, en donde, o bueno, con esperanzas totales, donde tenemos la esperanza condicionada a z sub i igual a 1 y a z sub i igual a 0 para i sub i, multiplicado por la respectiva probabilidad. Bueno, estos dos términos y este otro lo vamos a enchufar acá. Bien, entonces me va a quedar bueno, vamos a usar que P de z sub i igual a 0 es igual a 1 menos P de z sub i igual a 1, de vuelta, por ser binario. Si nosotros desarrollamos esto, nos va a quedar el siguiente término. Bien, o sea, bueno, acá hay que... ya no lo puedo hacer en vivo diciendo qué hice en cada paso, pero nos va a quedar esto. Si nosotros desarrollamos algo similar, nosotros teníamos este cociente, acabamos de desarrollar este, y nos dio esto. De forma similar, si desarrollamos para z sub i y t sub i, me va a quedar esto. Bien. Entonces, cuando yo haga el cociente, esto de acá se va a ver con esto de acá, y me va a quedar el ITT, que es lo que yo tengo arriba, sobre el impacto que tiene el instrumento sobre el tratamiento. Eso es lo que me está estimando beta. Y lo que yo voy a estimar cuando, si esto es insesgado, se cumple la exogeneidad, todas las propiedades que venimos diciendo, cuando yo estime beta sombrero, si esto es realmente, si el tratamiento realmente es homogéneo para todos los individuos, voy a estar estimando esto. Esto es lo que se llama el estimador de Wald. Bien, no nos va a interesar mucho más meternos en este estimador, pero da esto. El problema es que los tratamientos no son homogéneos. Eso es obvio, digamos, como nada. No es lo mismo a un individuo darle lo que le pasa si le doy un tratamiento que si se lo doy a otro. Entonces, yo no puedo asumir que ese beta es igual para todos. Bueno, o lo puedo asumir, pero me interesa saber qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando una política no genera, en el modelo real, no genera el mismo efecto para todos? Bueno, obviamente yo no puedo estimar un coeficiente único para todos porque no tiene sentido hacer eso. O sea, no estoy estimando nada, estoy nada más que bueno, no importa. Ya a mí me va a interesar estimar un coeficiente único porque yo quiero saber qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo, pero quiero saber qué implica eso. Entonces, ¿qué estamos realmente modelando con este modelo cuando
el modelo real es este. ¿Y por qué esto no fue un problema hasta ahora? Bueno, veamos por qué no fue un problema en el caso de la aleatorización. Bien, entonces nuestro modelo es este, pero el modelo real es este. Y nosotros sabemos que beta es igual a lo que habíamos visto, la covarianza sobre esta varianza. Y nosotros, bueno, desarrollamos el numerador. Lo que tiene ahora es que acá nosotros tenemos que enchufar el modelo real. Obviamente, en este paso ya separo por la suma, como habíamos hecho antes. O sea, en realidad esto que está, esto que está acá va acá adentro. Y eso se desarrolla en estos dos términos, donde por aleatorización se cumple la exogeneidad. Entonces esto se hace 0. Y terminamos con este término de acá. Por definición de la covarianza, vamos a terminar con estas esperanzas. Un detalle es que esto al cuadrado, como es binario, es lo mismo. Si es cuadrado o no es cuadrado, bueno, acá lo dice. T cuadrado es igual a t. Entonces podemos desarrollar esto que está acá. Bien. Bueno, yo te iba a decir de dónde salió esto. O sea, acá nosotros... digo, me queda este mismo término por 1 menos, sacamos factor común de esta esperanza y nos queda esto. Por aleatorización, el coeficiente beta sub i no comparte nada o sea, no es independiente de la variable de tratamiento, porque no puede tener nada que ver si fue aleatorio. Entonces, esto nos permite separar esta esperanza en estas dos esperanzas, ¿bien? Por independencia. Entonces, si sustituimos, nos quedamos con esto y la varianza de t sub i es precisamente, al ser binaria, esto que está acá. Entonces, lo que terminamos teniendo con esta covarianza es la esperanza de b sub i por la varianza de t sub i. Ahora reemplazamos finalmente en qué es lo que significa beta en este modelo con heterogeneidad de tratamiento y se nos van a ir las varianzas. Varianza con varianza se va y me queda la esperanza del coeficiente que es heterogéneo. O sea, de todas maneras me queda el average treatment effect, que ya sabemos que es igual al TOT, que es igual a D, aun cuando tenemos efectos heterogéneos. Por eso en aleatorización no nos importaba qué pasaba si el modelo real tenía un beta o si tenía un beta sub i. Pero con la variable instrumental no es tan sencillo. Entonces, en el caso del modelo de dos regresiones de mínimos cuadrados, que es el de la variable instrumental, vamos a tener el siguiente problema. Bueno, arrancamos con lo mismo, con esta covarianza que la necesitamos, es el numerador del estimador de beta. Vamos a desarrollar, como veníamos desarrollando, esto nos va a dar 0 por exogeneidad y vamos a expandir por definición de la covarianza de esta manera. Nosotros en la aleatorización pura teníamos que el tratamiento era independiente del efecto heterogéneo. Entonces podíamos separar esto de acá y potencialmente podríamos hacer algo con esto, desarrollando probabilidad total y después separando, bueno, no importa. Pero ahora TI es endógena, o sea, por ejemplo, quienes tienen mayor efecto, quienes tienen más inclinación a participar, pueden relacionarse con el error y pueden relacionarse también con ese coeficiente que es único de cada uno. Entonces, no podemos hacer o sea, no hay forma fácil de separar esto. Entonces, antes del paper
este de Invens-Jangris del 94, no sabíamos qué interpretación darle a este coeficiente beta bajo condiciones de heterogeneidad, que son las condiciones del mundo real. Entonces, esto hacía que aplicar esta evaluación de impactos usando variables instrumentales con regresión de cuadrados mínimos en 2 etapas, no nos deje claro qué es lo que estábamos viendo. Entonces ellos con esto lo que nos van a decir es, bueno, yo te muestro bajo qué condiciones y cómo podés saber qué se interpreta con eso. ¿Bien? Nosotros tenemos nuestro modelo estimado para el impacto con la parte que tiene que ver con el resultado, pero el modelo real es este. Y el instrumento cumple todas las siguientes condiciones. No existen los defiers. Esa es la más importante ahora. Y con el despeje que hicimos antes de cómo interpretamos beta, vamos a tener que beta es eso. Entonces vamos a arrancar por el numerador. Y vamos a sustituir por el modelo real en el numerador. Si hacemos la sustitución, bueno, ya sabemos que z sub i es exógeno, entonces eso se nos va a hacer 0, que con alfa no covaría, entonces nos va a quedar este término de acá. Esto, por definición, lo vamos a poder expandir de esta manera. Entonces vamos a ver qué pasa para este caso, como z sub i es binaria, nosotros podemos evaluar qué pasa con esta esperanza, la probabilidad de z sub igual a 1, dado que z sub igual a 1, y así para el término en el que es igual a 0. En el caso que es igual a 0, z sub i nos anula, es 0, entonces nos pasa que esto es más 0, como antes. Entonces lo único que va a sobrevivir en el caso binario es esto. ¿Bien? Bueno, por supuesto, como z sub i es igual a 1, esto termina estando evaluado en el caso en el que z sub i es igual a 1. Y después, este otro término de acá lo vamos a desarrollar con esperanzas totales y nos queda de esta manera. Simplemente condicionamos cada término a cada uno de estos valores y multiplicamos por la probabilidad de cada uno de esos valores. ¿Bien? Entonces, si sustituimos esto en la covarianza que teníamos acá, todo esto viendo el numerador de nuestra división, nos va a quedar esto. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto que es la esperanza de la variable instrumental, como es binaria, nos queda la probabilidad de la variable instrumental igual a 1. Bueno, si nosotros factorizamos esto, bueno, si nosotros directamente multiplicamos esto con esto, nos va a quedar este término de acá. Y lo otro que hay que observar es que esta esperanza es la misma, entonces yo lo que puedo hacer es, bueno, uso esta propiedad para transformar, no me acuerdo cómo es que hacíamos esto. A mí me interesan los que están multiplicando a este. P sub zi en... bueno, P sub z, P en z sub igual a 1 es igual a menos P z sub igual a 0 más 1. Si yo reemplazo esto por eso y viene con este menos de acá, bueno, se hace de esa manera. Ahora no lo puedo hacer en aire, tendría que haber incluido el paso. Pero nos va a quedar esto. ¿Bien? Bueno. Si yo tomo factor común de esta multiplicación, me quedan restando estas esperanzas. ¿Bien? Si yo, de la misma manera en la que esto puede estar separado, puedo reescribirlo de esta manera. Y lo que va a pasar es que, ¿qué pasa cuando esta resta es distinto de 0? Bueno, esta es la resta que a nosotros nos interesaba antes.
va a ser distinta de 0 para los cumplidores, donde va a valer 1, y va a ser distinta de 0 para los defiers, cuando valen menos 1. Pero nosotros, por monotonicidad, asumimos que los defiers no existen. Entonces, nosotros podemos evaluar todos los casos posibles para esta resta, de los cuales uno solo va a ser distinto de 0, por eso acá nos quedamos con uno solo, que es cuando t sub i en 1 es mayor a t sub i en 0, o sea, el caso de los cumplidores. Y esto es beta sub i dado que eso sucede. Después tenemos los otros casos, donde son iguales, donde los casos donde son iguales, digamos, que obviamente no se incluyen porque esto es 0 directamente, entonces no me interesa. Es lo que veníamos haciendo antes para el caso en el que esto nos da 0. Bien. Bueno, finalmente sustituimos esto en lo que teníamos antes y finalmente el numerador nos queda como esta expresión de acá. Vamos a ver qué nos pasa con el denominador. De vuelta, desarrollamos por definición de la covarianza. Desarrollamos este término en el cual esto solo tiene dos valores posibles. Entonces, cuando z sub i sea 0, esto va a ser 0. Entonces, solo nos interesa este caso. O sea, solo va a sobrevivir este caso. Y después vamos a desarrollar este. Bueno, esto ya sabemos, siempre es la probabilidad de z sub igual a 1. Pero nos interesa desarrollar este otro. De vuelta por esperanzas totales, nos queda este desarrollo de acá. Es un desarrollo muy análogo. La otra vez no lo hice, pero bueno, ahora lo hago. Y nos queda de esta manera. Entonces vamos a finalmente sustituir todo de vuelta. Vamos a aplicar... acá tenemos lo mismo, pero en la esperanza... Es la misma expresión de antes, pero en la esperanza esta nos queda en una t sub i en 0 y t sub i en 1. Acá factorizamos de vuelta lo mismo con las probabilidades de z sub i, o sea, nos queda exactamente lo mismo. Y tomamos factor común. Bien. Y estas esperanzas de acá, así como pudieron separarse, las podemos unir. Y como las podemos unir, esta resta solo aplica en el caso de los cumplidores. Entonces, esto nos va a terminar quedando... bueno, acá desarrollamos por esperanzas totales. Nos queda 1, que es lo que vale esta resta en el caso de los compliers. Esto es el paso que salteamos la otra vez. Cuando esto es mayor, multiplicado por la probabilidad de que esto sea mayor. Y 0 cuando son iguales, sin pensar en los defiers. Si yo pensara en los defiers, tendría que sumar -1 por la probabilidad de que esta desigualdad sea al revés. Entonces lo que nos termina quedando es la probabilidad de tener un defier, básicamente. Esto queda... Ah, no, está bien que tenga dos paréntesis. Bueno. Entonces el denominador final es este. Si volvemos a beta, vemos que todo esto se cancela con esto. ¿Y qué es lo que está estimando beta finalmente? Agregando esta novedad de la monotonicidad, que es algo bastante fácil de asumir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Beta lo que nos termina dando es ese beta sub i dado que es un cumplidor. Entonces, en lugar de ver la esperanza general de beta sub i, estamos viendo el promedio de beta sub i, pero solo para los cumplidores. Y eso es lo que descubrimos que estima este beta cuando usamos la variable instrumental bajo estos supuestos, y eso es lo que se llama el LATE, o Local Average Treatment Effect. Local porque estamos hablando solo del caso específico de los cumplidores. Esto es muy interesante porque nos va a permitir usar este modelo para casos en los que antes no sabíamos qué interpretación obteníamos con esto. Bien, no nos vamos a tener que preocupar por la heterogeneidad si cumplimos estos supuestos. Bueno, y ahora vamos a avanzar con todos los ejemplos. Bueno, primero un resumen, ¿no? Tenemos el modelo con variable instrumental. Si z sub i cumple todas las condiciones, relevancia, exogeneidad, ausencia de efecto directo y monotonicidad,
tenemos por un lado el ITT, que es sencillamente el efecto que tiene haber ganado el sorteo, bueno, lo que sea que la variable instrumental sea 1 sobre el resultado. ¿Bien? Y por otro lado tenemos el late. ¿Bien? Esto es lo que acabamos de ver y estima el efecto del tratamiento, pero solo sobre los cumplidores. Esto es muy interesante que descubramos que a mí me parece muy divertido. Pero bueno, entonces capaz que me divierto con... Bueno, no importa. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Volvemos al ejemplo de el Medicaid en Oregon. Tenemos el modelo en 2 etapas y bueno, nada. Acá el late no me interesa tanto porque yo cuando les expliqué el experimento de Oregon y les dije qué resultados tenía, ya les dije, les hice trampa, ya les dije los resultados de lo que se sabía de las conclusiones del estudio, incluyendo el late, o sea, no, no cambia nada. Me interesa ahora sí discutir si se cumplen las condiciones para de la variable instrumental, ¿no? Bueno, es relevante, seguramente es relevante porque necesitas estar sorteado y 1/3 de los sorteados terminaron en el Medicaid y seguramente ninguno de los no sorteados terminó en el Medicaid. Bueno, en realidad podría ser que sí, que por otro, pero no es muy probable, ¿no? Era una persona que ya no aplicaba para el Medicaid y que si hubiera estado interesada en el Medicaid, ya hubiera antes buscado otra forma de anotarse, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, esta es la que podemos testear empíricamente. De hecho, nosotros, ¿cómo podemos testear empíricamente esto? Bueno, podemos ver si este coeficiente, probar creo que más adelante está, pero podemos probar el test de hipótesis de que esto sea distinto de 0. Y lo que nosotros le vamos a exigir es que hay un estadístico que se llama el estadístico F o el F-score, no me acuerdo cómo se llama, el supuesto clásico que sea mayor a 10, hay uno que es que sea mayor a 100, no importa lo que es eso, digamos. Lo que estamos testeando es sencillamente una hipótesis. Bien, bueno, la exogeneidad en principio se cumple por ser un sorteo, no siendo que se nos pueda ocurrir alguna razón por la que no se cumple. Eh, esta exogeneidad se cumple sobre los que estaban interesados en anotarse respecto, porque el sorteo lo hicimos sobre los que se anotaron para el sorteo. Que de todas formas no está mal porque no me interesa ver qué le pasa a los que no estaban interesados en anotarse. O sea, si yo voy a ofrecer esta política pública, me interesa saber el efecto sobre los que se van a anotar. A mí no, nada, yo no puedo forzar a la gente a anotarse en el Medicaid. Bueno, por ahí puedo forzar a que todos lo tengan, ¿no? Pero nada, dado que no solo son beneficios los que trae, también trae restricciones, como habíamos hablado del tema del Charity Care. Bueno, nada. La exogeneidad se cumple por ser un sorteo. La ausencia de efecto directo. Bueno, si nosotros estamos viendo la población respecto de los que ganaron y no ganaron el sorteo y los que se excedieron y no accedieron al tratamiento, es razonable pensar que hay ausencia de efecto directo. ¿Bien? Y la monotonicidad, bueno, es imposible afirmar que no existe una persona que no vaya a tener el comportamiento de un defier, pero nos alcanza con pensar que no es razonable pensar que esos defiers existen. Y en todo caso habría que pensar si esos defiers existen, qué efecto van a tener sobre, si es relevante, si no van a tener efecto sobre el sesgo. Yo también podría pensar que algunos de estos defiers yo los voy a observar con personas que no ganaron el sorteo e igual lograron acceder. Esos son los defiers en el universo en el universo que sucedió, el universo no contrafáctico, yo voy a observarlos como always takers. O sea, yo no sé si esos son defiers o si son always takers,
Pero si los que acceden al tratamiento sin ganar el sorteo de todas formas son pocos, y bueno, menos de esos todavía van a ser los de Fires. Entonces, eso es en realidad, el supuesto no es universalmente decir que esa persona no existe, sino pensar que no es un problema. ¿Bien? Bueno, vamos con otro ejemplo que... es de este paper. Así que vamos no me acuerdo si tenía los resultados o no, pero vamos a pensar un poco qué efecto tiene el instrumento. Bueno, los docentes universitarios en Estados Unidos tienen acceso a una cuenta de ahorros que se llama TDA, que no me acuerdo qué era, pero tiene unos beneficios y es de inscripción voluntaria, pero no estaban los docentes no estaban informados de esto. Entonces, quieren medir el efecto de una promoción sobre la tasa de inscripción. Entonces, se eligieron departamentos, que son nuestros clústeres, y se asignó aleatoriamente a algunos una promoción Z sub I, que va a ser $20 por asistir a una charla informativa, y el tratamiento es efectivamente si asisten a la charla informativa. Y el impacto en este caso va a ser si efectivamente se inscriben en esa cuenta de ahorros, que es lo que nosotros queremos que suceda. Bueno, ¿se cumplen las condiciones respecto de la variable instrumental? Bueno, primero hay que ver si la promoción es relevante. Esto se puede medir y es relevante en este caso, así que esta es la que menos nos interesa porque la podemos medir. Nos interesa saber si esto es exógeno. Acá vamos a tener un problema, bueno, porque este aplica el efecto de los 100.000 pesos que les decía. Bueno, $20, capaz que esto tiene que ver más con la ausencia de efecto, pero podría ser que recibir los $20 no cambia, no cambia, o sea, recibir, acá que es Z sub I, no son los $20 por asistir a una charla informativa, porque eso es una vez que asististe, es recibir la promoción que te permite acceder a los $20. Quizá el hecho de saber que vos podés acceder, estoy tratando de usar la imaginación, saber que vos podés acceder a $20 por asistir a esa charla, te hace, si bien vos vas o no vas a la charla, eso te hace más consciente de tus finanzas, es una pavada, pero podría pasar, y entonces hace que vos tengas un comportamiento más, variado respecto de si te anotás o no te anotás en esa cuenta de ahorros que quien no tiene la oportunidad de acceder a esos $20. ¿Bien? Bueno, qué difícil que separar. Más variado, no quiere decir que vos te anotes más. Sencillamente, no sé, hay una variable no observada relacionada. Es muy difícil separarlo de la ausencia de efecto directo. Un ejemplo directo de efecto directo sería, bueno, como tenés $20 más, de repente decís, che, tengo un montón de plata, tengo que ver qué hago con mis ahorros, como bueno, me informo, no sé, voy a la charla informativa. Es bastante razonable pensar que se cumple tanto la exogeneidad como la ausencia de efecto directo. Esto de vuelta se tiene que cumplir por diseño. Y después, pensar que no existen defiers. Esto por diseño está bastante controlado por los clústeres, porque si yo les hubiera dado al azar a docentes en un mismo departamento, y bueno, es razonable pensar que hay un cierto spillover respecto del mismo departamento, pero dado que los departamentos no tienen tanta interacción entre sí, bueno, no solo, o sea, es que no importa el spillover acá. Acá el defier es alguien que, si yo no le hubiera dado los $20, no se anotaba, y cuando yo le doy los $20, no, la oportunidad de tener $20 no va. La verdad que es bastante raro, ¿no? ¿Por qué irías? ¿Por qué no irías? Bueno,
capaz que esta cuenta de ahorros es un beneficio que da el Estado, o es un beneficio, no sé, o estos $20 es un beneficio que da el Estado y vos moralmente estás en contra de cobrar dinero del Estado, entonces si te dan los $20 no vas. Pero si no te los dan y te enterás que esto existe por algún spillover, vas, no sé. Sería muy extraño pensar que hay un Deadfire. Pero bueno, de vuelta, yo estoy haciéndolo medio improvisado sobre la marcha, pero si ustedes van a leer estos estudios, realmente es muy bueno el trabajo que hacen de como ser abogados del diablo y discutir en profundidad. El 80% del trabajo es asegurarse que estas cosas se cumplen. Bueno, además, con la clusterización, nosotros podemos medir los spillovers. Esto ellos lo hacen. Yo me olvidé que esto estaba. Entonces, nosotros tenemos... supongamos ahora, que me parece que es lo que realmente hicieron. Ahí está, yo no estaba aclarado en la slide anterior. Pero dentro del departamento sí se aleatorizó sobre los que recibían o no recibían la promoción. Entonces yo puedo tomar el modelo de Intent to Treat, en donde el resultado es si terminan en la cuenta de ahorros o no, con una variable indicadora de si el departamento fue asignado a recibir promociones o no. Entonces, este coeficiente, bueno, vamos a ver. Si alguien está en el grupo de control puro, la esperanza de esto es 0 y esto es 0, entonces la esperanza de si se anota en la cuenta de ahorros o no es directamente alfa, o sea, lo que hace la persona sin recibir nada. Si no hay promoción en el departamento tratado, o sea, si el individuo no tiene promoción, pero el departamento es tratado, tenemos alfa más beta 2 y si está en el grupo tratado puro, tenemos todos estos coeficientes. Entonces, nosotros, el parámetro beta 2 lo que me permite es medir qué efecto tiene el spillover, el impacto sobre los individuos del departamento tratado que no recibieron la promoción. O sea, yo mandé un mail y algunos no recibieron el mail, pero qué impacto tiene que se enteren por sus compañeros, a pesar de no poder recibir los $20, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros vamos a ver qué pasa con los instrumentos débiles. ¿Por qué? Porque venimos hablando de promociones y nos puede llegar a pasar que nuestro instrumento sea débil. Entonces, nosotros teníamos que beta era esto que teníamos acá. Y el denominador mide cuánto mueve el instrumento al tratamiento. Si nosotros tenemos que este parámetro de acá es cercano a 0, entonces esto va a ser muy chiquito. Y si nosotros cuando estimamos esto viene con un error, el error se va a ver muy amplificado porque esto sea muy chiquito. Bien, entonces esto es viéndolo del lado de la estimación. Entonces esto es un problema que puede tener la promoción aleatoria si la promoción no es lo suficientemente atractiva. Y acá, bueno, acá está lo del test de hipótesis. Nosotros podemos probar esta hipótesis y ver si podemos rechazarla o no. Bueno, vamos con otro ejemplo que no, en donde la variable instrumental no es binaria. En Estados Unidos es ilegal abandonar el colegio antes de los 16 años. Nosotros, este es un paper, bueno, que hizo Angrist, uno de los autores del que estábamos viendo antes. Y queremos saber si el hecho de que la escolaridad sea obligatoria hasta los 16 años realmente afecta a los ingresos en la adultez. Entonces, la pregunta es, ¿obligar hasta cierta edad a ir al colegio tiene algún efecto sobre los ingresos o no tiene ningún efecto? Podría ser que no tenga ningún efecto. Entonces, acá nuestra variable va a ser el logaritmo del ingreso. Se usa el logaritmo porque nos puede traer un problema usar variables, bueno,
Usamos el logaritmo del ingreso, no hay problema. Es una cuestión de escala en la regresión. No nos importa, son problemas. Nada, usamos el logaritmo del ingreso. La variable de tratamiento es la cantidad de años de escolaridad completados por el individuo, y Z, la variable instrumental, es el trimestre de nacimiento. Quienes nacen en el primer trimestre de nacimiento son los más grandes de su cohorte escolar. Entonces, al cumplir 16 durante el año lectivo, pueden abandonar, si quieren, la escuela antes que los nacidos en el cuarto trimestre. Entonces, el trimestre de nacimiento afecta a los años de escolaridad sin tener un efecto directo sobre el ingreso. Bueno, ahora vamos a ver un poco más eso. Porque te permite, dado la ley, salirte antes del sistema escolar. Bueno, ¿se cumplen las condiciones del instrumento? ¿Es relevante? Bueno, esto es testeable empíricamente, pero en realidad en esos años el trimestre de nacimiento es lo único que te permite salirte antes. Habría que ver respecto de la cantidad de años de escolarización si tiene un impacto. Si nosotros estuviéramos en una sociedad donde de todas maneras es común que la escolarización sea un cierto número, que hasta los 18 años siempre se cumpla por una cuestión cultural, y no va a tener ningún impacto. Entonces, bueno, eso se puede testear empíricamente, así que siempre es el que menos nos interesa. Bueno, el trimestre de nacimiento debería ser exógeno a la estimación de los ingresos, porque no debería correlacionar con variables no observadas. ¿Qué pasa? Que luego se demuestra en otro estudio que el ingreso de los padres tiene relación con el trimestre de nacimiento. Yo no me acuerdo cómo era esto, pero me parece que los padres más pobres tienden a tener a los hijos en no sé qué trimestre, y bueno, esto podría un poco romper la exogeneidad, porque el ingreso de los padres tiene que ver con el trimestre de nacimiento, que tiene que ver con variables no observadas. Bueno, lo mismo nos podría pasar con la ausencia en el efecto directo. Bien. Y bueno, la monotonicidad se cumple por la misma ley, ¿no? O sea, bueno, ¿qué significaría la monotonicidad en este caso? Quiere decir que tendría que haber, en realidad no es que se cumple por la ley, esto no es una cuestión contrafáctica, ¿no? Pero quiere decir que no existe ningún individuo que... ¿cómo sería? Que habiendo nacido en el último trimestre, dejaría antes el colegio que si hubiera nacido en el primer trimestre. Porque es como, bueno, si es el mismo individuo y lo único que cambia es el trimestre de nacimiento, sería muy extraño porque esa persona que no sé, si supongamos que si nació en el último trimestre, termina todo el colegio, tiene 18 años de escolarización. Ah, pero si nació en el primero, perdón, no, es así. Si nace en el primero, tiene que terminar el colegio, tiene los 18 años de escolarización. Ah, pero si sale en el último, abandona lo más pronto que puede. Por ejemplo, más tarde que lo que podría si hubiera nacido en el primer trimestre, pero lo más pronto que puede. Y abandona antes que si hubiera nacido en el primer trimestre. Bueno, eso sería extraño. Entonces, acá la monotonicidad, si bien es algo que no se puede observar, es bastante razonable de pensar, ¿no? Como, bueno, si vos vas a abandonar, abandoná lo más pronto que puedas, como por las cuestiones que sean, sociales, económicas, del hogar, de lo que sea. Bueno, entonces son bastante razonables estos supuestos. Entonces, arrancamos con el modelo ingenuo. ¿Qué pasaría si estimamos solo con los años de escolarización? Bueno, así a secas, un año menos de escolaridad, porque a nosotros nos interesa saber qué efecto
tiene la política pública de prohibir dejar el colegio antes de los 16 años. No nos interesa, ya sabemos que los años de escolaridad tienen un efecto en el ingreso. Bueno, además igual esto hay que ver si es exógeno, pero bueno, podemos tomar el modelo ingenuo. Entonces, un año menos de escolaridad reduce el ingreso a un 7,1%. Y cuando nosotros vamos al modelo que venimos viendo, nacer en el primer trimestre, esto lo podemos ver por medio de pi1, reduce en promedio 0,1 años de escolaridad. ¿Y beta? ¿Qué interpretación tiene beta? Es exactamente, al ser el late, es el efecto sobre el ingreso de los cumplidores. Estos son quienes, de no existir la obligatoriedad, hubieran abandonado la escolarización. O sea, son exactamente los que esta regulación, a los que están al margen de la deserción, son los que a esta regulación los llevó a tener más años de escolaridad. Son exactamente la población que a nosotros nos interesa estudiar. Y viendo el late, esta obligatoriedad escolar aumentó el ingreso en futuro en un 10%. Entonces, la obligatoriedad de ir al colegio una cantidad mínima de hasta cierta edad tiene un efecto en el ingreso. Y es mayor que lo que sugería si usábamos el modelo ingenuo. Bien, esto es muy interesante. Es muy interesante que en este caso es muy astuto que en este caso el late con nuestra variable instrumental nos lleve como de manera mágica, ¿no? Pareciera que nos estamos metiendo con los contrafácticos, de alguna forma mágica estamos midiendo sobre un contrafáctico del cual no podemos ir a ese otro universo donde qué hubiera pasado si no estaba la ley, pero sin embargo estamos estimando el efecto precisamente sobre las personas que tuvieron más escolaridad gracias a esta ley. Eso es lo que nos tiene esto nos tiene que volar la cabeza. No solo respecto de lo que permite hacer este modelo, sino respecto de la astucia de estos estudios, ¿no? Esto es brillante. Y un modelo que no tiene nada. Ese modelo no tiene nada. Tiene 2 regresiones por cuadrados mínimos, como es una pavada, ¿no? Esto nos tiene, a mí me emociona. Bien, bueno, nada. Es una locura. Y vamos a ver más ejemplos. Bueno, este está buenísimo. Bueno, acá lo que nos interesa ver es qué pasa con una variable instrumental que no controlamos. En realidad, la de antes del trimestre tampoco era controlada, pero esto de alguna manera vendría a ser como un experimento natural. En donde nosotros queremos saber qué impacto económico y social tuvo la anexión británica de los estados de la India. O sea, la India en ciertos años estaba dividida en estados. Yo no sé cómo llegaron a eso, qué acuerdo hicieron con los británicos, pero estaban la India británica y había principados que eran estados que tenían su propio gobierno. ¿Bien? Entonces, de 1847 a 1859, para anexar algunos de estos estados, existió lo que ellos llamaron la doctrina del lapso. Si un gobernante fallecía sin heredero varón o era manifestantemente incompetente, el estado sería anexado a la India británica. ¿Qué sucede? Que yo lo que puedo observar es si el territorio fue anexado. Pero acá hay un truco, que es que en realidad los británicos van a anexar lo que se les cante el orto un poco, porque es como, bueno, yo igual puedo buscar la excusa para anexar un territorio y también puedo buscar la excusa para no anexarlo si no me interesa, independientemente de si cumple con la doctrina del lapso. Entonces, nuestras variables son y sub y es, bueno, algún resultado, como siempre, respecto de un estado. Z sub i es si el gobernante falleció sin heredero varón, esto es si cumple la doctrina del lapso, y
T sub I es si el territorio fue anexado. A ver si... no, esperen, me adelanté un poco, pero acá me interesa un poco discutir por qué el instrumento es tan interesante, que no tener un heredero varón no debería tener ningún efecto, o sea, debería cumplir bastante bien la exogeneidad y la ausencia de efecto directo, porque es un accidente biológico del gobernante. Podría llegar a ocurrir de alguna manera que los gobernantes menos capaces gobernaban peor, y entonces, como eran menos capaces también, ¿no? De alguna forma no se procuraban un heredero varón, no sé. Pero es una cuestión extraña, ¿no? En principio, esto de si fallece sin un heredero varón parece como un accidente de... Entonces es un instrumento bastante interesante. Y ¿quiénes son los cumplidores, no? Nosotros tenemos... ¿quiénes serían los always takers? Los always takers son los estados que son estratégicamente importantes y de todas formas los anexamos. Ya sea porque fueron anexados antes o porque durante la doctrina del lapso, bueno, decimos que es incompetente y lo anexamos igual. Y después tenemos los never takers. Son estados que no son importantes, tipo, no son importantes agriculturalmente, no tienen recursos, son alejados. Entonces, no me interesa. A los británicos no les interesa, y no interesa si el gobernante fallece sin un heredero varón. Eh, ¿Quiénes son los cumplidores? Los cumplidores son aquellos que fueron anexados específicamente por la doctrina del lapso, que es nada más que un accidente del gobernante. Entonces, eh, es como lo más random que podemos tener, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber, che, la presencia británica, ¿ayuda económicamente hacia el futuro o no ayuda económicamente hacia el futuro? Bueno, qué mejor que medirlo sobre los cumplidores de este experimento. Bueno, entonces vamos a hacer de vuelta lo mismo. Vamos a estimar el modelo ingenuo sobre los estados anexados y vamos a estimar el late sobre los estados anexados precisamente por la doctrina del lapso. Y lo que nos termina pasando es que si vemos el efecto ingenuo, vemos que la proporción de la tierra irrigada aumenta, las escuelas no cambian, los centros de salud no cambian. Bueno, acá hay algunos detalles que por ahí son positivos, pero no tanto. Yo puse nulo. Esto es un resumen. Acá está el paper. Centros de salud nulos, rutas pavimentadas no cambia, la mortalidad infantil no cambia, la pobreza no cambia y la alfabetización es positiva. Esto, capaz que, yo no sé en qué contexto esto es relevante en la India, pero capaz que me puedo imaginar yo, como se dice acá en Argentina también, que nos hubiera convenido que nos colonicen los ingleses porque a Australia le fue mejor, ¿viste? Está toda esa cosa. No me cuesta imaginar. No leí si estaba en la introducción, porque estas cosas suelen estar en la introducción. No me acuerdo si es parte de la discusión, pero no me sorprendería que hubiera mucha gente diciendo que qué bueno ser anexado por los británicos, porque si yo mido el efecto ingenuo, miren qué cosas buenas nos da. Ahora, cuando nosotros medimos esto con el late, en la proporción de la tierra irrigada, tenemos un efecto nulo, tenemos menos escuelas, menos centros de salud, menos rutas pavimentadas, más mortalidad infantil, más pobreza y menos alfabetización, ¿no? Qué interesante cómo esto nos permite medir realmente. Nada, es muy potente esto, es muy interesante. Hay decenas de estudios muy, muy interesantes que usan variables instrumentales para acceder al mundo de los contrafácticos y saber algo respecto del mundo de los contrafácticos. Bueno, este es uno de mis papers favoritos. Es hecho en conjunto con la Universidad de Washington, la UDESA y la DITELA. Y la pregunta que se hacen es si el servicio militar obligatorio tiene un efecto sobre la criminalidad futura. ¿Por qué hacen esto? Bueno, acá sí es muy interesante leer la conclusión porque es algo que nos toca a nosotros muy directamente. Lo que ellos dicen es
hay mucha gente diciendo, esto creo que es en 2011, diciendo que ya sabemos lo que dice la gente. Dice, bueno, estos chorros, no sé qué, si estuviera la colimba, no sé qué cosa, o sea, nada, yo no les tengo, no, ya vivimos todos en la Argentina. Y bueno, es un discurso muy repetido y cuando aumenta la criminalidad se propone que vuelva el servicio militar obligatorio y así aprenden disciplina y todo eso y nada, o sea, la cuestión es que nosotros no sabemos si eso es así y ellos dicen que no hay estudios sobre qué efecto tiene el servicio militar obligatorio en tiempos de paz, porque hay muchos países que tienen servicio militar obligatorio, ellos dicen que de 196 son 94, pero los estudios siempre se ocupan de ver qué efecto tienen los veteranos ir a la guerra, o qué efecto tiene el servicio militar cuando hay guerra, y bueno, todo eso tiene efectos psicológicos negativos por la guerra en sí misma. Entonces no se sabe qué es lo que pasa con el servicio militar obligatorio. Bueno, entonces ellos dicen, bueno, en el Congreso de Perú se discute que vuelva, en Argentina se dice, recopilan un poco distintos discursos de América Latina e identifican dos hipótesis para esto. Podría ser que los que van al servicio militar obligatorio tengan menor tasa de crimen en el futuro, porque enseña obediencia y disciplina, porque puede mejorar la salud y nutrición para grupos económicamente vulnerables. Capaz un joven que está en una situación de pobreza o indigencia pasa los primeros años de su juventud en un entorno con disciplina, con salud, con nutrición, con médicos, con una rutina, y eso de alguna manera le hace bien. Y además los primeros años de la adultez es cuando se suele iniciar uno en el crimen, eso ellos citan algunos estudios, entonces esto aleja a los jóvenes de las calles durante la etapa en la que esas malas decisiones se suelen tomar. No es que esto no sea razonable, yo lo digo así como... podría ser que esto fuera así, lo que digo es que eh, cómo se dicen estas cosas eh, sin estudiar qué es lo que sucede y creyendo, lo peor de todo, es que todas estas discusiones políticas se llevan pensando que la única forma de dirimirlas es por medio de la discusión, que lo único que se puede hacer es el ensayo, ¿no? Como bueno, nada, no voy a entrar más en detalle en esto, pero tenemos la maravillosa herramienta de esta maravillosa herramienta para meternos en estas discusiones. Entonces esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que aumente la tasa de crimen, ¿no? Como, bueno, primero de nada, demora la inserción en el mercado laboral. Eso, algún impacto en el crimen puede llegar a tener. Después enseña a usar armas. Entonces esto baja el costo de ingresar al delito. Yo ya sé armar y desarmar un rifle, ya sé tirar y bueno, voy a robar, qué sé yo, podría ser. Y además, el servicio militar es un ambiente propenso a la violencia. De hecho, bueno, por motivos del soldado Carrasco, creo que era, y las torturas que se daban en el servicio militar obligatorio en Argentina, es que en los 90 termina de ser obligatorio. Entonces, esto es razonable pensar que es un ambiente propenso a la violencia y que eso puede generar violencia. La cuestión es que no se sabe qué es lo que pasa. Entonces ellos diseñan un experimento muy interesante, pero para ver qué es lo que ellos hacen, qué experimento natural encuentran, tenemos que entender primero cómo era el servicio militar en la época. Específicamente en los años entre 1958 y 1962, el mecanismo era el siguiente. Primero, se asignaba por radio, mediante Lotería Nacional, un número entre 1 y 1000 para cada terminación de 3 dígitos del DNI. Entonces arrancaban y decían, bueno, terminación 001. Se tiraban las bolillas y se decía, bueno, 26, no, bueno, 2698 no puede ser, bueno, un número entre 1 y 1000. Después decían, bueno, 002. Y todo eso lo hacían por radio. Entonces la gente escuchaba y anotaba cuál era su número. Entonces ya sabía. Si le tocaba, bueno, todos los convocados, que son todos los que estaban en edad, que era toda la población elegible, todo, que eran los jóvenes de 18 años, me parece, o no sé, no me acuerdo entre qué edad, porque esto además
se podía posponer si estabas estudiando. Ese es el tema, que también la gente que fue más tarde o que no fue, capaz es por cuestiones académicas. Entonces vos no podés medir simplemente por si fue o no fue al servicio militar obligatorio, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el instrumento, pero empecemos a pensar qué nos introduce eso. También hay gente que por ahí, por ser rica, tiene el beneficio de no ir porque trucha los exámenes médicos, o capaz que una persona que al revés, que es muy pobre, no pasa el examen físico y mental, porque, bueno, las condiciones que llevaba en su vida lo llevaron a tener alguna enfermedad o algún problema que no hubiera tenido en otro contexto. Entonces, todos los convocados debían presentarse al examen de aptitud física y mental, sin saber todavía si iban a hacer el servicio militar obligatorio. O sea, todos recibían un examen médico. Después se fijaba un umbral. Quienes obtuvieran un número mayor al umbral y hubieran aprobado el chequeo médico debían prestar el servicio. Quiere decir que la gente, antes de hacer el chequeo médico, ya más o menos sabía si teniendo un número grande o teniendo un número chico, si tenía muchas chances de ir o no tenía tantas chances de ir. Entonces, bueno, esto cambia un poco el comportamiento de acuerdo al número que te toca. Todo esto hay que controlarlo. De hecho, ellos tienen bastantes estadísticas. El paper está buenísimo. Yo este lo leí todo, tipo, lo re disfruté. Tiene tablas para todo. Mira cómo cambia la aptitud física para los que están cerca del umbral, o sea, los que más o menos saben que están más jugados. Bueno, nada. Hacen bastantes análisis y discuten bastante. Bueno, entonces, T sub I es si el individuo I fue al servicio militar. Entonces, bueno, esto lo venimos discutiendo, pero ¿por qué no podemos usar T sub I para estimar directamente el efecto sobre el crimen? Bueno, porque T sub I está ensuciado por una participación incompleta. Ese es el problema. Entonces, bueno, además de todo esto, ellos tienen los datos anonimizados. Entonces, se van a guiar con el número de DNI para hacer este experimento. Hicieron algo brillante, brillante, brillante. Entonces, usamos como instrumento la siguiente variable exógena, que es si la terminación de 3 dígitos del DNI I, o sea, yo voy a ver esto, voy a medir el impacto por cada terminación de 3 dígitos. Bueno, el impacto no lo voy a medir por cada terminación de 3 dígitos. Mi variable de sorteo va a ser por cada terminación de 3 dígitos. Para la cohorte C indica que tiene que ir al servicio militar. O sea, si a esa terminación de 3 dígitos le toca ir al servicio militar. Ahora cuando veamos el modelo va a quedar más claro. Después vamos a estimar el modelo de la siguiente manera. Y vamos a ver qué es cada variable. Tenemos, esta es si esa terminación de DNI tenía que ir al servicio militar, es la que vamos a usar como variable instrumental. Esta es la proporción de la cohorte C, o sea, esto lo vemos para cada año, con DNI terminado en I, que fue al servicio militar. Es un número flotante, es un número, digo flotante, en informática, es un número real. Tenemos la tasa de crimen para esa terminación de 3 dígitos del DNI y la cohorte. Acá la tasa de crimen es si me parece, si apenas lo imputan. Entonces ellos lo que hacen es, tienen los DNIs de todos los imputados en el futuro y con eso así anonimizado pueden hacer el promedio por DNI. Y después vamos a ver qué podemos interpretar de estas variables, ¿no? Beta es la tasa de crimen base. Bueno, tenemos muy interesante este delta sub C, que es el efecto fijo de la cohorte. Porque ¿qué podría pasar? Capaz que en 1958 la economía estaba mucho peor y entonces la cohorte de 1958 es en sí misma más propensa al crimen por una cuestión económica o porque no se estaba de moda el crimen en el 58 porque lo que sea.
leyeron mucho Aguafuertes porteña y se emocionaron y fueron a cometer crímenes, qué sé yo, lo que sea. Entonces, de esta manera nosotros podemos separar el efecto de la corte. Beta es la tasa de crimen base para todas las cortes, o sea, sería la tasa de crimen base para la población en general. Y con alfa lo que estamos estimando es el efecto sobre los cumplidores. ¿Que quiénes son los cumplidores? Los que fueron al servicio militar por el sorteo y de lo contrario no hubieran ido. Nosotros no sabemos quiénes son esos, pero nosotros con esto de vuelta podemos separar la señal del ruido y que no nos moleste el incumplimiento, la gente que por algún beneficio logró no ir, o los que por alguna situación muy precaria no pudieron, igual no fueron elegibles, o lo que sea, nosotros estamos logrando limpiar ese ruido, sin saber necesariamente qué hizo cada individuo, qué hubiera hecho cada individuo. Entonces, tenemos el efecto directo sobre los cumplidores. Y esto es lo que nos interesa medir en este caso. Es lo mismo que nos pasa con lo de la obligatoriedad escolar. Entonces, estimamos el ITT y el LATE y modelos con controles adicionales. Se plantean en realidad como si tuvieras 6 modelos por las dudas de que pasaran otras cosas. Hay toda una discusión extendida y en todos los casos la tasa de crimen aumentó con significancia estadística. Aumentó muy poquito. Ellos dicen que el preferred model, que es el que estima el LATE, lleva la tasa de crimen de un 6,8% a un 7,07%. Es muy poquito, ¿no? Pero entonces, si la evidencia del pasado nos muestra que aumentó la tasa de crimen, la pregunta es, che, ¿recomiendo que vuelva el servicio militar obligatorio para reducir el crimen? Y mirá, la evidencia me indica lo contrario, entonces no lo recomiendo. Entonces, esto, o sea, capaz que uno puede decir, bueno, no, en ese caso, no sé qué, bueno, a ver, si esto fuera un milagro que hace que la tasa de crimen baje un montón, no sería esto lo que observamos. O sea, evidentemente o no tiene efecto o tiene un efecto positivo, porque uno puede decir, bueno, en el 58 era distinto. Bueno, che, ¿qué tan distinto? Como, bueno, es la evidencia que tenemos. Entonces, no recomiendan esta política para la reducción del crimen, sencillamente porque la evidencia no lo soporta. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos dos fuentes de variables instrumentales. Una es la asignación aleatoria, que puede venir de un experimento natural, como venimos recién, o puede venir del diseño del experimento en sí mismo. Puede ser una promoción o puede ser la asignación al acceso. Esto solo cambia, o sea, mientras tenga relevancia puede ser cualquier cosa si la fuente es aleatoria. Y podemos medir la relevancia y estamos tranquilos de que la exogeneidad muy probablemente se cumpla y que si esto no cambia mucho, esto no impacta en el resultado, vamos a tener una ausencia de efecto directo. Y después tenemos los casos en donde la aleatorización no está disponible. Acá lo más difícil no es solo, bueno, la relevancia la medimos y listo, o sea, la relevancia nunca es un problema, sino acá lo difícil es la exogeneidad. Fíjense como en un ejemplo que parecía tan exógeno como es el trimestre de nacimiento, que qué puede tener que ver con otra cosa, resulta que después se relaciona con el ingreso de los padres. Bueno, entonces el desafío más grande cuando usamos un instrumento que no es aleatorio es garantizar la exogeneidad y la ausencia de efecto directo. Ese es el problema donde vamos a tener que invertir la mayor discusión y el mayor, la mayor discusión respecto del diseño del experimento y del modelo. Así que bueno, este es uno de los métodos más para mí interesantes de acceder al universo de los contrafácticos. Vamos a seguir con diferencias en diferencias o double difference y propensity score matching. Así que bueno, avanzamos con los otros módulos.